Hola, gente bonita de internet, estoy de regreso con otro video y la verdad es que este es uno que ya tenía muchísimas ganas de hacer porque pues es básicamente un pretexto para hablar de libros por el tiempo que yo quiera y sobre todo recomendarles libros y como que picarles la curiosidad por ciertas cositas que es lo que más me encanta. Y todo esto empezó porque exactamente hoy hace un año yo estaba en Inglaterra, Liverpool, y entré a una librería que se llama Waterstones, una librería preciosa de 2 pisos, ahí vendían café también, de verdad que un sueño, pero bueno. El caso es que entré y había una mesa ahí que decía clásicos modernos. Y me quedé ahí parada con mi café en la mano pensando, espera, exactamente qué significa eso. ¿Clásico moderno? ¿No acaso eso es una contradicción? ¿Puede algo ser clásico si es relativamente reciente? Pero bueno, hablemos de clásicos y modernos clásicos. Antes de empezar a recomendarles un montón de libros, necesito hablar de la definición de clásicos y moderno clásico porque es importante para mí que ustedes entiendan. Entonces, cuando decimos clásico, la mayoría pensamos en un libro muy viejo. Ya sabes, letra pequeña que realmente casi nadie lo quiere leer de manera voluntaria, sino porque se lo dejaron en la escuela. Y digo, también entiendo de dónde viene esa asociación. Porque pues muchos de nosotros nos traumatizamos con lecturas obligatorias de la escuela que claramente no eran para nuestra edad ni para ese momento de nuestra vida. Pero un clásico en realidad es algo muy específico. La manera en la que yo lo describiría es que es un libro que realmente nunca termina de decir lo que quiere decir. Que logra sobrevivir porque generación tras generación lo sigue encontrando necesario. Lo que hace a un libro ser clásico no necesariamente es la edad del libro. Es que habla de algo tan fundamentalmente humano que el tiempo simplemente no lo puede sacar. O sea que es completamente atemporal. Lo puedo haber hecho desde el principio, ¿no? Y ahorrarme todo ese discursito, pero es que le eché ganas escribiéndolo. Y un clásico moderno serían entonces estos libros más recientes que ya están mostrando esa misma capacidad. Bueno, ahora, con esas dos definiciones en mente, les quiero contar algunos libros clásicos que yo he leído porque apenas estoy emprendiendo mi camino en empezar a leer clásicos. Algunos que yo siento que estaría como que bien para que empieces, para que vayas calentando motores. Y los que yo estoy considerando un moderno clásico. El Conde de Montecristo por Alexander Dumas. Yo tengo la edición de bolsillo porque pues a mí me gusta cargar mis libros y El Conde de Montecristo es un libro de 1300 páginas. Es un ladrillo, da miedo, yo lo entiendo. Y evidentemente me iba a quedar sin hombros si cargaba eso en mi bolsa. Pero no dejen que eso los detenga. En serio que de estas recomendaciones es la mejor que les voy a dar. El Conde de Montecristo cuenta la historia de Edmond Dantes, un joven marinero que está a punto de casarse con la mujer que ama y de recibir su primer mando. De verdad que su vida se ve que va muy bien. Pero entonces es traicionado y por personas muy cercanas a él y es enviado de manera injusta a la cárcel. Pasa años encerrado en una isla, convencido de que el mundo lo ha olvidado completamente. Entonces en prisión se hace amigo de este viejo sacerdote que él se encarga de educarlo. Y antes de que muera, él le revela la ubicación de un tesoro escondido. Y esta es la historia de su venganza. Meticulosa, paciente, absolutamente calculada. El hombre que sale de esa prisión no es el mismo que entró. Y lo que hace con eso es lo que tienen que leer. Es un libro sobre cómo la paciencia forma poder. Sobre lo que años de injusticia le pueden hacer a una persona. Sobre si hay diferencia entre la justicia y la venganza, cuando el sistema que debería protegerte fue exactamente el que te destruyó. Y de verdad les juro, está escrito como si fuera chismecito. Es muy adictivo, me lo terminé en 2 semanas. Siento que si quieres empezar a embarcarte en este bello camino de leer clásicos, este es por el que tienes que empezar. Ahora vamos por Cumbres Borrascosas. ¡Ay, mi separador se cayó! Ahora mismo estoy releyendo Cumbres Borrascosas. Este yo lo leí por primera vez cuando tenía como unos 13, 14 años. Recuerdo que me gustó mucho, solo que pues siento que tuve una percepción muy diferente en ese momento a la que puedo tener ahora. Entonces ahorita con mi conciencia de 22 años lo quiero volver a leer. El libro es el mismo, pero yo ya no soy la misma. Bueno, antes de hablar del libro, déjenme contarles un poco sobre Emily Bronte, porque su vida me parece fascinante, pero a la vez muy triste. Entonces, Emily Bronte nació en 1818 en Yorkshire, no sé cómo pronunciar eso, Inglaterra. Creció junto a su padre, que era párroco, y sus hermanas Charlotte y Anne, que también se convirtieron en escritoras. Vivían en Haworth. En Haworth. Emily era una chica muy introvertida. No le gustaba Londres, no le gustaba la sociedad y publicó Cumbres Borrascosas en 1847 bajo un seudónimo masculino. Como desgraciadamente muchas escritoras tuvieron que hacerlo en esa época para que fueran tomadas en serio. Y murió al año siguiente de tuberculosis a los 30 años. Tan solo 30 años. Y solo publicó un libro. Y uno de los más extraordinarios que se han escrito en inglés. Entonces, Cumbres Borrascosas, la novela... Perdón, es que me gusta mucho. Mi separador se acaba de caer. ¡No!
La novela cuenta la historia de Catherine y Heathcliff. Heathcliff fue un niño recogido de las calles que crece junto a Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire. Y entre ellos se desarrolla algo que el libro nunca llama simplemente amor, porque no lo es. Es una obsesión. Y es tan grande que incluso sobrevive la muerte, la traición, los años de crueldad. Heathcliff es violento y vengativo y posesivo. No hay manera de leerlo y pensar que esto es una historia de amor. Literal, está describiendo la relación más tóxica y codependiente que existe. Es una burla al romanticismo y pensar que sufrir por el amor es sublime y que así es como se tiene que ver el amor lleno de sufrimiento. No. Podemos apreciar la bonita edición en la que lo tengo. ¡Oh! Lo vi en la librería y dije, tengo que poseerlo. Lo que más me sorprendió de este libro, recuerdo que cuando lo leí a los 14 años, fue lo moderno que lo sentí, tanto emocionalmente como psicológicamente, a pesar de que fue escrito en 1847. La manera en la que los personajes están construidos, ves reflejada muchas relaciones tóxicas de hoy en día. Ahora, Jane Austen. De Jane Austen yo he leído claramente Orgullo y Prejuicio. Y bueno, y ahorita no puedo hablar de Jane Austen y de Emily Bronte sin mencionar a Charlie Bronte y su rivalidad con Jane Austen. Bueno, Charlie Bronte, la hermana mayor de Emily, sí leyó a Jane Austen y no fue muy amable. Esta fue la reseña que escribió Charlotte sobre Orgullo y Prejuicio. Austen irritaba a su lector sin nada vehemente, que lo perturbaba sin nada profundo, que las pasiones le eran perfectamente desconocidas. Lo cual a una reseña moderna equivale a un esto es aburrido. Son dos maneras completamente diferentes de entender la literatura, ¿sabes? Orgullo y Prejuicio, en resumen, por si alguien no lo ha leído o no ha visto la película, es la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, pero sobre todo es una disección brillante de cómo el dinero y el matrimonio determinaban la vida de las mujeres en Inglaterra. Y este libro estaba muy adelantado porque Elizabeth Bennet, para la época en la que era un personaje femenino muy fuerte. Y Austen la escribe con un afecto enorme, pero también con una lucidez que no le perdona absolutamente nada. Es inteligente, es divertida y sí, también es romántica, pero ella es muchísimo más que eso. ¡Oh! Me encanta. Ahora hablemos de Virginia Woolf. Y definitivamente tengo que hablar de ella porque estoy en proceso de leer todos sus libros. Y bueno, estos son los 3 libros de ella que yo te recomiendo. El primero, que es el más famoso, y es el más famoso por una razón, ¿sabes? Un cuarto propio, publicado en 1929. Bueno, este ensayo habla de cómo el patriarcado ha afectado la creatividad de las mujeres. O sea, el ensayo abre con la frase de cómo es que un sexo puede ser más pobre que el otro. Y no se refiere a solo a dinero, porque pues en ese entonces las mujeres no tenían derecho a tener su cuenta de banco, ¿sabes? Se refiere a pobre mentalmente. Habla desde su época que evidentemente cómo un hombre no va a ser más creativo porque pues ellos pueden salir, viajar, conocer, hacer y deshacer, y una mujer no puede. Entonces, por ende, también es más pobre de manera creativa. En este libro se imagina lo que hubiera pasado si la hermana de Shakespeare, porque así es, Shakespeare tenía una hermana, lo que hubiera pasado si Shakespeare hubiera sido igual de talentosa o incluso más talentosa que él, pero lo que hubiera significado para ella ser así de talentosa con todo ese intelecto siendo mujer en esa época. Es simplemente brillante, de verdad que me encantó, me dejó un calambre cerebral así, ¡ay, bien rico! El segundo es The New Dress. La verdad es que este es un cuento cortito, habla de una mujer que llega a una fiesta con un vestido nuevo que acaba de mandar a hacer. Y en cuanto entra a la fiesta, comienza a convencerse de que todos la están juzgando. Toda esta historia ocurre en su cabeza, solo estamos leyendo su ansiedad, se podría decir. Y también me gusta porque yo lo interpreté como que es una crítica social de cómo los vestidos, o bueno, la ropa en general, ha sido usada para oprimir a las mujeres. Ahora, Mrs. Dalloway. Seguimos a la señora Dalloway por todo un día. Está muy bueno de leer, muy entretenido, porque hay partes en las que no tienen ni puntos, ni comas, ni comillas, ni nada, porque se supone que estamos siguiendo una sola línea de pensamiento, ¿sabes? Como leyendo sus pensamientos intrusivos. Y bueno, esto lo expande a incluso todos los caminos no tomados, todas las decisiones no hechas, todos los momentos que te definen aunque no lo parezcan. Es una novela sobre el tiempo, la memoria y lo que significa estar viva y ser consciente de ello. La verdad es que si van a empezar a leer los libros de Virginia Woolf, yo les recomiendo ampliamente empezar por Un cuarto propio. Increíble, de hecho esta edición de Lumen también se las recomiendo mucho porque Lumen tiene muy buenas traducciones de inglés al español. Ahora, claramente no podemos olvidarnos de los clásicos latinoamericanos y del que yo más les recomiendo es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. De verdad, de todos los libros que les he dicho, con este es el con el que más objetiva me cuesta ser, porque de verdad es que lo amo demasiado, de verdad demasiado, tiene un lugar
tan especial en mi corazón. Como agua para chocolate fue publicado en 1989 y es perfecto, no le falta nada. Lo mantengo y siempre lo voy a sostener. Quiero que en mi lápida diga Como agua para chocolate, el mejor libro jamás escrito. Bueno, este nos habla de Tita, la hija menor de una familia mexicana que según la tradición familiar no puede casarse porque tiene la obligación de cuidar de su madre hasta que ella muera. Y Tita está enamorada de Pedro. ¡Ay, Pedro, cómo te... Cada vez que me acuerdo de su ficticia existencia me quiere dar algo. Pero Pedro se casa con su hermana para poder estar cerca de Tita, hazme el favor. Y toda la novela transcurre en esa tensión imposible, en ese amor que no puede decirse de ninguna manera directa, excepto a través de la cocina. Porque Tita tiene este poder que cuando cocina logra poner sus emociones en la comida. Y algo que me gusta mucho de este libro es que la cocina, bueno, la comida en general, es usado como método narrativo para empujar la historia hacia enfrente, ¿sabes? Y sí, hemos escuchado del realismo mágico antes, como con 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Que sí, Gabriel García Márquez también pues revolucionó la literatura latinoamericana al presentarnos este género. Pero es que Como agua para chocolate... Ay, lo hace 1000 veces mejor porque, pues, además de que también es realismo mágico, era la primera vez en la historia de literatura mexicana, o bueno, latinoamericana, de realismo mágico en el que el protagonista era una mujer y era dueña de su historia. Porque, pues, habíamos visto mujeres en los libros, ¿no? Con realismo mágico y todo, pero siempre era a través de los ojos de un hombre. Y también este libro fue una crítica al México patriarcal. Ay, de verdad, hay algo que Laura Esquivel no haga bien. Perdón, me salió un poco de mi guión. Ajá, las mujeres casi siempre eran vistas desde afuera, eran el misterio, el objeto del deseo. Y en Como agua para chocolate, el mundo entero se ve desde la cocina de Tita, desde sus manos, desde su deseo contenido. Una mujer era por primera vez la protagonista y la narradora de su propio género en esta historia. Y como dije, una crítica al México patriarcal. Mamá Elena, la madre de Tita, es aterradora precisamente porque su crueldad no viene desde la maldad, sino desde la obediencia de un sistema que también la oprimió a ella y ella también lo sufrió y que lo sigue perpetuando porque ya ni siquiera se lo cuestiona. Y eso es exactamente lo que es el patriarcado, un ciclo vicioso del que no podemos escapar. Pero bueno, en serio, de verdad, léalo, de verdad que veo. Ahora sí, el momento que todos ustedes han estado esperando. Los libros que yo pondría en la mesa de clásicos modernos. Claro que sí, El cuento de la criada por Margaret Atwood. Si tienen que explicarle a alguien por qué este libro importa, basta con decirles que se publicó hace 40 años y cada año que pasa se sigue haciendo más popular. Atwood imagina un país llamado Gilead, una teocracia instalada en lo que antes era Estados Unidos, donde las mujeres fértiles son asignadas a familias de élite para reproducirse. La narradora es Offred, una de esas criadas. Y lo que hace el libro sumamente devastador es que Atwood no inventó absolutamente nada. Ella se puso de regla no describir o utilizar nada que no haya pasado ya en la historia de los derechos de las mujeres. Todo lo que pasa en Gilead, absolutamente todo, ya pasó en algún lugar del mundo, en algún momento. Tomó hechos históricos reales y los puso juntos en ficción. Y el resultado es muy aterrador porque esto realmente podríamos debatir si es fantasía o solo una posible realidad. De verdad que es un libro que desearía que fuera innecesario y que fuera completamente ficción, pero no lo es y eso es lo que lo hace un clásico moderno. Siguiente, La Casa de los Espíritus por Isabel Allende, publicado en 1982. Y este libro también de hecho me recuerda mucho a Como agua para chocolate. También me va a costar un poco ser objetiva aquí. Allende nos lleva a través de 4 generaciones de mujeres de una familia chilena, mezclando el realismo mágico con una crónica política que de verdad ¡ay, duele! Allende lo escribió exiliada en Venezuela después del golpe que derrocó y asesinó a su primo Salvador Allende. Habla de la dictadura de Pinochet, se me olvidó mencionar eso. Y lo escribió como una carta a su abuelo. Es un libro sobre cómo las mujeres guardan la historia en sus propios cuerpos, sobre la violencia política como la violencia íntima, sobre la memoria de cómo se forma la resistencia. Simplemente una obra de arte. Este libro no lo tengo en físico por el momento porque se lo presté a una amiga. Antonella, si estás viendo esto, te quiero mucho. Yo que nunca he conocido a un hombre, por Jacqueline Chapman, publicado en 1995. Ay, este libro de verdad que hasta la fecha aún me tiene así, ay, agarrada del cuello, me tiene completamente fascinada. Chapman era una novelista y psicoanalista belga cuya familia sobrevivió al Holocausto. Y esa experiencia está en el ADN del libro, aunque la novela no es sobre eso de manera explícita. Esta es la premisa.
40 mujeres están encerradas dentro de un sótano sin ninguna explicación, vigiladas por guardias que nunca hablan, y la más joven, que no recuerda el mundo fuera de ese sótano, es la narradora. Un día los guardias desaparecen y las mujeres salen a un mundo completamente vacío. Y lo que el libro hace con eso no es construir una historia de supervivencia, es preguntarse qué queda de lo humano cuando se borran todas las coordenadas. El tiempo, el amor, la cultura, el lenguaje. ¿Qué somos cuando no tenemos nada de eso? De verdad que este libro lo terminé y me dejó con una crisis existencial que hasta la fecha estoy muy segura que aún tengo. Cadáver exquisito y Las indignas de Agustina Basterrica. Ay, yo cómo te amo, Agustina Basterrica. Basterrica es argentina y ella ganó el premio Clarín de novela con Cadáver exquisito en 2017. De verdad que se ha convertido en una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Entonces, Cadáver exquisito transcurre en un mundo en donde una pandemia ha hecho que los animales sean tóxicos para los humanos de consumir. Y hacen un exterminio de animales masivo. Y entonces hacen el legal. La carne humana se produce en granjas, sus propias marcas, su propio lenguaje eufemístico que permite a la sociedad funcionar como si no fuera absolutamente nada malo. Y sí, te lo podrías tomar de manera literal y quedarte en la primera capa de la crítica social, del veganismo y todo esto, porque nos explica lo que pasa en las carnicerías, pero con humanos. Pero es que es muchísimo más que eso, porque usa él como una alegoría al capitalismo y sobre cómo los sistemas crean lenguajes que normalizan el horror. Y también, la neta es que es una novela que simplemente no te va a soltar. Nunca. Yo sigo siendo acechada por la última frase de este libro. Las indignas lleva esa misma mirada a una comunidad de mujeres que están sobreviviendo en los márgenes de un mundo distópico. De este no les voy a hablar mucho para que les dé curiosidad y lo lean. Es muy bueno, yo lloré. Lecciones de química por Bonnie Garmus, que de hecho podemos ver por favor la manera en la que antes anotaba mis libros. Nada más les metía papeles ahí en vez de anotarlos en la página. ¿Qué me sucede? Bueno, este fue publicado en 2022 y sé que podría ser como que un poco pronto querer incluirlo en esta lista, pero es que hay algo en la historia de Elizabeth Zott, la protagonista. Es una química en los años 60 y termina como conductora de un programa de cocina y usa ese espacio para enseñarle a las mujeres que la ciencia es suya, que el pensamiento crítico es suyo, que su inteligencia no necesita pedirle permiso a nadie, que desafía el status quo. Y con todo lo que está pasando del movimiento de Chatwives y todo, que la verdad me da miedo, creo que este libro es muy necesario, al igual que el cuento de la criada. Y aquí tengo uno que probablemente puede ser arriesgado de agregar, pero no me importa. Lilith por Nikki Marmery. Entonces, si no saben, de acuerdo a la mitología hebrea, antes de Eva existió otra mujer que se llamaba Lilith. Y ella fue la primera mujer en estar en el paraíso. Fue creada al mismo tiempo que él, de la misma tierra como su igual. Entonces, cuando Adán recibe instrucciones de Dios para someterla, ella se niega y es expulsada del paraíso. Realmente ella se fue, pero bueno. Nikki Marmery toma esa figura y la lleva a través de milenios de historia. Literalmente es la Biblia, pero desde el punto de vista de Lilith. Desde la antigua Sumeria hasta la modernidad, buscando a Arshea, que si no saben, Arshea es la diosa madre, o sea, la esposa de Dios, pero fue borrada de los textos sagrados cuando el patriarcado reescribió toda la teología. El libro se pregunta cuánto de lo que consideramos verdad funcional fue reescrito para que ciertos poderes pudieran existir. E igual, reitero, con todo esto de lo de Chatwives y todo eso que se están agarrando muchísimo del catolicismo y de las religiones, en esta época, ahorita es una pregunta que de verdad se siente muy urgente de hacer y que deberíamos estarnos haciendo más seguido. Espero que alguno de estos libros les haya llamado la atención. De verdad, anímense a leer. Habrá más que nada tenemos que leer. Déjenme en los comentarios sus opiniones, si ustedes ya los leyeron, si les gustaría leerlos. Saben que a mí me encanta hablar de libros con ustedes. Y bueno, eso fue todo. Bye.